Nuevamente con usted, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez, en el programa Mi Decisión Hoy, con otra reflexión. En esta oportunidad, la reflexión es sobre la devoción espiritual. La dedicación de la vida a la adoración y al servicio a Dios constituyen la esencia misma de la devoción espiritual. Sin embargo, debemos diferenciar entre lo que es devoción espiritual y devoción simplemente religiosa. Aunque ya se ha definido religión como la búsqueda del individuo o de la criatura para reconectar con el Ser Supremo, también otros han buscado o han definido religión como la actitud del individuo a continuar la recitación o la repetición en ceremonias y ritos con el objeto de encontrar una paz interior. Lógicamente que en el sentido profundo y amplio de religión, nos damos cuenta que el ser humano siempre está buscando reconciliarse con el Creador, tener una comunión con el que sostiene el universo, para de esa manera agradarle o sentirse más seguro. La devoción espiritual, lógicamente, es diferente de la devoción simplemente religiosa en el sentido de que tiene significado, es edificante para la persona y no sencillamente es la repetición de ritos, ceremonias, tradiciones o la secuencia de rutinas que tratan nada más de impactar al individuo en el sentido de que, bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Eso sería lo simplemente religioso. Pero lo espiritual es aquello que busca la reconexión con el Ser Supremo, que es de naturaleza espiritual. Para efecto de esta reflexión, diremos que la devoción espiritual tiene 5 componentes fundamentales. El primero es la disposición a depender de Dios. El segundo es la experiencia contemplativa, a través de la cual se quiere pensar, meditar en las agencias divinas. Tercero, la iluminación, que tiene que ver con la aplicación del pensamiento crítico a lo que recibimos, a lo que leemos o a lo que oímos. Y luego, cuarto, tenemos nosotros en la devoción espiritual ese interés por la comunión con los demás, como parte fundamental del ser humano o del cristiano. Y por último, la devoción espiritual también implica el servicio abnegado. El primer elemento, la dependencia continua de Dios, como parte fundamental de la devoción espiritual. Debemos nosotros reconocer nuestra profunda necesidad de Dios. Y al reconocer tal situación nuestra, consideramos a Dios como el que nos rescata de ese alejamiento que tenemos de las cosas buenas y nos atrae al bien supremo. Pero no solamente el que nos rescata, el que nos salva de lo que se llama pecado, pero también Él es nuestro Señor. En otras palabras, una vez que Él nos rescata, también hay un entendimiento en ese estado de dependencia que Él es el Señor, o sea, que tengo responsabilidades, no para con Él, pero tengo responsabilidades por el estado mismo de redimido o de rescatado para poder ser feliz. Esta relación de dependencia con Dios en la devoción espiritual tiene que ver con la conciencia que tenemos de que somos elementos en un pacto con Dios. Ese convenio o ese tratado en el que nosotros somos vistos como personas con libertad, pero también con responsabilidades, con privilegios, pero con deberes. Todo no para agradar a alguien, sino para nosotros mismos ser desarrollados de la manera correcta y poder estar en armonía con el universo. La devoción espiritual, por lo tanto, conlleva el buscar depender de Dios continuamente y establecer y estar en esa relación de pacto
que ya está establecida, pero que esa relación debe ser efectiva en nuestra comunión con Dios. El segundo elemento de la devoción espiritual es acerca de la experiencia contemplativa. Es decir, la meditación que hemos nosotros de hacer muy frecuentemente sobre la operación de las agencias divinas. Cuando digo las agencias divinas me refiero a el elemento supremo, Dios, la divinidad, que de alguna manera, aunque no la entienda completamente yo, operan para mí y sé que ahí están, ayudándome, sirviéndome. Algunas preguntas que yo podría hacerme son: ¿cuáles son los atributos verdaderos de Dios? Y si atributos como la misericordia, la justicia, la verdad, son atributos que están tan activos ahora para mi propio bien. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo es que Dios me está equipando para poder yo enfrentar los rigores y las asperezas de este mundo? Pero la meditación o experiencia contemplativa no solo debe incluir el pensar en Dios, pero también el pensar en uno mismo, en mis habilidades, en mis virtudes, en mis defectos. ¿Cómo yo puedo desarrollar mis habilidades o cómo las estoy desarrollando? ¿Cómo estoy desplegando las virtudes de nobleza que todo ser humano debiera realmente demostrar? También, ¿cómo estoy aprovechando las oportunidades para tomar las decisiones correctas y así edificar un carácter adecuado, digno? Este tipo de reflexiones se hacen en esta devoción espiritual, en el aspecto contemplativo. Pero además de eso, la devoción espiritual tiene que ver con la iluminación, es decir, sentir esa chispa en la mente, desarrollar el pensamiento crítico, pensar para diferenciar cosas, comprender asuntos o contenidos. De paso, la misma Biblia dice que Dios espera que nuestro culto sea racional. San Pablo escribió a los romanos diciéndoles eso, que vuestro culto sea racional, pero también les escribió allí en el capítulo 10 de su carta a los romanos, versos 3 y 4, o 2 y 3, por allí, diciéndoles que es bueno tener celo de Dios, celo religioso, pero hay que hacerlo conforme a ciencia, es decir, conforme a conocimiento. Queriendo decir el apóstol San Pablo que uno debe enterarse. La iluminación es filtrar y procesar lo que recibimos, lo que pensamos, lo que leemos, lo que oímos. Recuerde, filtrar y procesar. No solamente yo filtro aquello, evaluando, seleccionando lo que es útil, lo que es bueno, lo que conviene, pero luego debo procesarlo adecuadamente, aplicarlo correctamente. Esto tiene que ver con la iluminación, es decir, con el ejercicio del raciocinio, del pensamiento claro, que religiosamente, podríamos decir, debiera estar santificado por la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, la devoción espiritual tiene ya estos tres aspectos. El aspecto de depender de Dios continuamente. Luego, la experiencia contemplativa que lleva la reflexión sobre la operación de las agencias divinas y el desarrollo mismo de las virtudes o habilidades personales. Luego hemos mencionado la iluminación o la aplicación del pensamiento crítico a fin de filtrar y luego procesar lo que generamos, pensamos, lo que sentimos, lo que recibimos. Ahora, también la devoción espiritual contiene esa actitud de comunión que hemos de tener para con otros. Hemos de recordar que en el cristianismo, cuando se habla de salvación, no solamente se está hablando de la reconexión con Dios, pero también de la reconexión con el prójimo. Buscar la comunión con el prójimo lleva
o contiene o tiene que ver con las intenciones que yo tengo para con los demás. ¿Son intenciones de bien? Son intenciones de mal. Lógicamente que las intenciones de bien son las que logran la comunión. Pero quizá alguien estará pensando, aunque yo tenga la mejor intención con otros, quizá otros no tengan la mejor intención conmigo. Es aquí donde la devoción espiritual rompe los patrones de una simple devoción religiosa. Porque en el cristianismo se espera que uno busque siempre la comunión con los demás, aunque los demás no la busquen con uno. Es más, la regla de oro que Jesús expusiera dice que uno debe hacer con otros lo que espera que otros hagan con uno. En otras palabras, no esperaré que otros tomen la iniciativa del bien actuar para luego yo reaccionar. Al contrario, yo debo tomar la iniciativa del actuar correcto, bondadoso, con la mejor intención y dejar que otros reaccionen. El asunto es que, de acuerdo a Jesucristo, no importa cómo reaccione el otro. Si reacciona adversamente, si reacciona ofendiéndome, dice Jesús, que debo siempre mantener una actitud de comunión. A eso se refirió cuando dijo que había que orar y bendecir a los que nos maldijeren, porque eso es la voluntad de Dios. Así que la devoción espiritual tiene el que el cristiano busque y sienta comunión con los demás, aun con aquellos quienes le ofenden. Por último, la devoción espiritual tiene como componente el servicio abnegado. Es decir, tenemos que recordar que cuando alguien es cristiano, es religioso espiritual, lo es porque está en conexión con un ser espiritual. Y esa adoración al ser espiritual, a Dios, implica el servicio a Dios, quien no necesita mi servicio. Pero de acuerdo al cristianismo, el servicio que yo hago, lo hago horizontalmente con mi prójimo, con los demás. Y debe ser un servicio abnegado, es decir, no un servicio que busque mi propio beneficio, mi gloria o alimentar mi vanidad, sino el servicio abnegado quiere decir aquel en el que yo me niego a mí mismo y me entrego para beneficio de otros. En otras palabras, soy un instrumento al servicio de Dios para que otros sean edificados. Recordemos lo que Jesús dijera, tal como lo registró San Juan en su Evangelio, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Obviamente que Jesús implica que ese fruto es el servicio. Y dice claramente que no es que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó primero. En otras palabras, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, entra en esta vida religiosa o de relación espiritual con Dios. De suyo, uno debe entender que va a ser instrumento de Dios para servir a otros. Después de todo, la salvación del pecado solo se entiende en esa reconciliación con Dios y en la comunión con los demás. Por lo tanto, recordemos la devoción espiritual que contiene estos elementos: disposición a depender de Dios continuamente, una experiencia contemplativa, la aplicación de un pensamiento crítico para filtrar y procesar lo que generamos, recibimos o leemos, la comunión con otras personas, no importa quiénes sean y cómo reaccionen, y el servicio abnegado para ser verdaderos instrumentos de Dios. Bendiciones para que aquellos que están viendo este video, y muy pronto vendré con otra reflexión sobre la experiencia cristiana o el sistema de educación. Hasta luego.